Muy buenos días, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. Efectivamente, el día de hoy, el Ministerio Público siempre trabajando sin descanso en favor de todo nuestro pueblo, en medio de grandes contingencias y felicitando la voluntad pacífica del pueblo venezolano que salió a votar de manera democrática, siempre colocando en alto las banderas de la democracia participativa y protagónica que nace de nuestra Constitución del año 99. Felicitamos entonces pues a todas las autoridades electorales, al propio Ministerio Público que tuvo mucho que ver en el resguardo del derecho al voto. Más allá pues de este hecho histórico, sin descanso siempre esta institución que recobró su prestigio a la luz, por cierto, de nuestra designación por la Asamblea Nacional Constituyente el pasado 5 de agosto, para recuperar una institución que estaba en sus últimos estados de podredumbre, de complicidad, particularmente en casos como el que hoy voy a develar, de corrupción totalmente asquerosa, repugnante. Una de las tramas más sucias que, de la mano del hoy acusado, ex jefe de la faja petrolífera del Orinoco, Pedro León, embarró, digamos, de inmoralidad a todo nuestro país. Me estoy refiriendo al caso de la empresa Procpetrol. El pasado viernes fue detenido en Lecherías en cumplimiento de una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público y basada en una serie de investigaciones y actas policiales que se encuentran en nuestras manos para ser presentadas el día de hoy en un informe detallado que confirma, por cierto, con análisis sumamente delicados, cómo el ciudadano hoy detenido Pietro Micale y su esposa María Diamario de Micale, propietarios de la empresa Procpetrol, dedicados a la importación y venta de materiales para la industria de hidrocarburos, sobrevaloraron, sobrefacturaron en contratos ilícitos por un monto cercano a más de 2.000 millones de dólares. Óigase bien, a un monto cercano, sobrevalorado en más de 2.000 millones de dólares, puesto que este sujeto delincuente era uno de los principales socios de Pedro León en los desfalcos que se hicieron en la faja petrolífera del Orinoco. Quiero destacar que la señora Diamario se encuentra hoy prófuga de la justicia y se espera pues que sea presentado, se entregue de manera voluntaria ante el tribunal competente. Ambos están indiciados en un esquema de contrataciones con sobreprecios, como dije, en la faja petrolífera del Orinoco, que le produjo pérdidas a la industria petrolera por más de 2.000 millones de dólares, donde aparece, repito, como principal socio Pedro León. Yo pudiera decir y pudiéramos nosotros desglosar que esta es una de las tramas de corrupción más importantes investigadas por el Ministerio Público, junto a la trama de dinero lavado en Andorra, por ejemplo, donde están implicados Diego Salazar, Javier Alvarado y Nervis Villalobos, y también similar por su magnitud a la trama de sobornos que involucra a Alejandro Andrade. Quisiera dar brevemente algunos detalles de este asqueroso hecho. La empresa Procpetrol, aprovechando sus relaciones con el director ejecutivo de la faja petrolífera del Orinoco, hoy acusado por el Ministerio Público y detenido en el DGCIN, Pedro León, logró contratos por el mecanismo de gestión propia, evadiendo los procesos licitatorios y los contratos del sistema SAP, lo que le permitió cobrar sobreprecios, oigan bien, entre 100% y 50.000%. Mientras el pueblo de Venezuela, producto de delincuentes como estos, está en situaciones muchas veces de crisis, de medicinas, de alimentos, y esta gente pues comprando propiedades en el extranjero, casas, mansiones, y haciéndose siempre de la vista gorda y de la dolce vita siempre, a costillas de, como hemos visto, el pueblo más humilde de este país. Yo quiero destacar igualmente lo siguiente. Las estimaciones del Ministerio Público calculan
sobreprecios por 712.404.000 dólares en contratos con Petromonagas y 1.475.000 dólares en contratos con Petrocedeño. Petromonagas, Petrocedeño, donde aparecen, repito, de las tramas más, yo diría, escandalosas de la industria petrolera. En estos contratos se utilizó la figura del pago mixto, a fin de obtener pagos en divisas por materiales y equipos importados vendidos con sobreprecio. Se entiende cuando hablamos de pago mixto, pagos hechos en moneda extranjera, es decir, en dólares. Las acciones, además de las órdenes de aprehensión solicitadas ante el juzgado respectivo que las acordó, y se las acordó fue por algo. Cuando un tribunal acuerda unas órdenes de aprehensión es porque hay suficientes indicios en estos delitos que no pueden tener ningún tipo de complicidad ni de impunidad, porque en Venezuela se acabó la época de intocables. Aquí hemos visto cómo 2 exministros de la industria petrolera están detenidos. Hemos visto cómo los principales gerentes de la industria petrolera involucrados en actos de corrupción están detenidos. Ningún empresario puede estar por encima de la soberanía nacional, sea este quien fuera, para hacer este tipo de acciones impunemente. Quiero destacar entonces que hay 4 órdenes de allanamiento, entre ellas a la oficina de prospectos ubicada en Anaco, en las cuales se pudo incautar gran cantidad de documentación relacionada a las contrataciones con Petrocedeño y Petromonagas. Delitos. Al ciudadano Petro Micales y a la señora Diamario se le imputan los delitos de concierto de funcionario con contratista, evasión de procedimiento de contratación, procura ilegal de utilidad en actos de administración pública y asociación para delinquir. Ahora bien, no debe haber sorpresa en esto que voy a destacar. Este ciudadano delincuente, Pietro Micales, fue protegido por Luis Ortega Díaz, puesto que Prospector fue una de las 1.059 empresas convocadas por Sencoex en el 2014 para la verificación del correcto uso de divisas asignadas. ¿Qué ocurrió? Que el ciudadano Pietro Micales le fue sobreseída la causa en el año 2016 por obtención ilícita de divisas mediante engaño en grado de tentativa. Es decir, esto demuestra nuevamente que este sujeto delincuente fue uno de los tantos corruptos empresarios protegida por la exfiscal prófugo de la justicia, que no hizo absolutamente nada por combatir la corrupción. Y ya para finalizar, un balance importante y siempre agradecer el apoyo del ciudadano presidente de la República como jefe de Estado en esta lucha tan difícil, tan titánica, tan compleja, tan llena de complicidades y obstáculos muchas veces, pero que tenemos que dar con valentía, sin miedo, dando la cara como la hace el fiscal general de la República cuando esto es necesario, puesto ¿quién lo va a hacer? Decimos que el balance ha sido muy importante. Desde nuestra llegada hemos develado 18 tramas de corrupción. El caso que informamos hoy forma parte de la trama del desfalco de la faja petrolífera del Orinoco. Por la corrupción petrolera hay 96 funcionarios detenidos, todos los cuales han sido acusados y 8 ya han sido condenados. En lo que respecta a empresarios, se han allanado más de 30 empresas vinculadas a la corrupción petrolera y se encuentran procesados o condenados, entre otros, los propietarios de la empresa Cuferca, Suministros Gramal, Soluval de Venezuela, Gruz Producciones y Spidel. Entre ellos habría que incluir también, por supuesto, a Diego Salazar, procesado por legitimación de capitales, y en total, por caso de corrupción, tenemos desde nuestra llegada hasta la fecha 1.129 personas aprehendidas y 824 condenadas. Así que el día de hoy, pues, el Ministerio Público, iniciando la semana, muestra ante la nación venezolana cómo esta lucha ardua, sin cuartel, sin ningún tipo de, vamos a decirlo así, temores, con mucha valentía, pero con las pruebas en la mano, siempre, presentando las actas policiales, los informes realmente contundentes de la propia industria petrolera,
vamos a llegar hasta el hueso, hasta el fondo de cada una de estas tramas, que por cierto en este momento hay 4 tramas adicionales que estamos investigando para ser presentadas ante la opinión pública y demostrar que en Venezuela sí hay justicia y no haber nunca complicidad con este tipo de delincuentes de altísima peligrosidad, peores que cualquier delincuente común que podamos conocer en nuestro país. Muchas gracias.